Vamos a dar un aplauso fuerte a Dios, amén, esta mañana. Sean bendecidos todos. Qué bueno que están aquí en esta mañana especial. Espero que todos estén muy bien, amén. Ha sido una semana muy especial, de bendición. Entonces vamos a gozarnos el día de hoy como lo estamos haciendo con la alabanza. Vamos a continuar adorando a Dios. Un saludo a todos los que están en línea, que Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros. Igual, bienvenidos todos. No sé si hay alguien que no conozco, por ejemplo, como ella, no le conozco, pero le damos un aplauso a Dios por su vida, amén. Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que Dios en este tiempo le dé una palabra, amén. Es lo que esperamos siempre, que Dios nos dé una palabra de bendición en todo el tiempo. Sí, ha sido una semana muy especial y la verdad estoy contento porque Dios es fiel en todo lo que hace. Entonces, le agradecemos a Dios. ¿Qué te parece si nos ponemos sobre nuestros pies mientras oramos a Dios? Tal vez tienes alguna oración, pues hazla, es un buen tiempo para que tú te conectes con Dios en esta mañana, amén. Nada más precioso que poder estar en conexión con Dios a través de la oración y a través de nuestro Señor Jesucristo, amén. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por la bendición especial de tu palabra que nos renueva cada día, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor, que así como está tu presencia aquí, fluya, Señor, a través de nuestras vidas y traiga bendición y una continua, Señor, vida eterna en nosotros, Señor, hasta el día de Jesucristo. Hoy, Señor, te pido que el poder de tu nombre sea sobre toda potestad, sobre toda actividad del enemigo, sobre toda actividad del ocultismo, de brujería, de hechicería, de santería, de adoración a la muerte y de todo tipo de adoración falsa, Señor. En este día declaramos que tu nombre es sobre todo esto y que tú eres, Señor, el Todopoderoso. Que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Por lo tanto, declaramos que estamos en victoria porque así es, Señor. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Gracias, Padre, por medio de tu gracia somos lo que somos el día de hoy. Hijos tuyos, herederos y coherederos con Cristo Jesús. Padre, gracias por llamarnos tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden descansar en el Señor y siéntense ahí en una sillita. Vamos a ubicarnos ahí por el libro de Juan, capítulo 4, verso 7 en adelante. Primeramente del 7 al 12, vamos a leerlo ahí en esta parte primero. Vamos a darle lectura y nos dice, si traen su Biblia, tomen su Biblia, hermanos, porque la neta que es lo único y más poderoso que tenemos nosotros en contra de todo lo que existe en el mundo, de todo lo que hay, es la palabra de Dios. Entonces les encargo, por favor, que tomen la Biblia, léanla, hermanos. Es por ustedes, no es por nosotros, no es por mí ni por otros, es por ustedes, porque solamente a través de la palabra podemos estar siendo renovados en nuestra mente. Amén. Entonces es importante que estemos atentos a eso. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama a Dios es nacido de Dios y conoce a Dios. Es importante que pongamos atención en esto, porque el que ha nacido de Dios conoce a Dios y sabe amar el que conoce a Dios. Entonces es importante que lo veamos.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es la esencia misma del amor, Dios. Entonces, si nosotros no amamos, quiere decir que nosotros no conocemos a Dios. Si hay algo en nosotros que nos impida amar a los demás, entonces definitivamente que nosotros no sabemos cómo amar a Dios, por lo tanto no sabemos cómo amar a los demás. Ojo, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Seguimos en el 7. Amados, amémonos unos a otros. Y esta carta es bien interesante. Desde un principio a fin es muy interesante esta carta del apóstol Juan. ¿Sabes qué? En nuestros tiempos diríamos es algo cursi, porque es amor, amor, amor y amor. Es algo impresionante, pero la verdad es tan esencial para nosotros en nuestros tiempos y en cualquier tiempo, es esencial para nuestro desarrollo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Continúa con la misma idea. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Fíjense en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Híjole, no sé qué podríamos hacer al entender esto. O sea, de nuestra actitud, de lo que vamos a hacer cuando vemos que Dios envió a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados. O sea, nos deja una tarea agradable. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahí se ha perfeccionado el amor. El tema central de la Biblia es el amor, pero esta carta del apóstol Juan es esencial en cuestiones del amor, de amarnos los unos a los otros. Y no solo eso de amarnos los unos a los otros. Creo que está haciendo mucho calor, ¿verdad? Siento mucho calor. Entonces ese es el tema central de la Biblia, el amor. ¿Por qué amamos nosotros? Si tú amas, ¿por qué amamos? ¿Por qué amamos nosotros? No es porque nos salió algo de repente con la idea de que nosotros podemos amar a los demás. Amamos, como dice la Escritura, porque Dios nos amó primero. De esa manera nosotros amamos, porque Dios nos amó primero. Entonces, ¿cuál es la actitud de Dios hacia nosotros? ¿Cuál fue su manera de actuar de Él hacia nosotros? Primero, Él nos amó sin condición. Nos amó sin condición. Su actitud siempre es la de amar. Y nos amó sin condición. Romanos 5:8 dice que Dios nos amó cuando todavía éramos pecadores.
Cuando todavía estábamos totalmente chuecos, Dios nos amó. Fíjense, o sea, qué impresionante saber que diríamos, que cuando no mereces, por eso es la gracia de Dios, que cuando no mereces ser amado, Dios te amó sin condición. No le importó cómo estabas, no le importó cómo andabas, hasta simplemente Él vino a ti. Él envió a su Hijo Jesús a morir por ti, simplemente. No buscó que fuéramos buena onda, porque a veces cuando hablamos a alguien, le hablamos acerca de Dios a alguien y luego dice, no puedo acercarme a Dios, es que, ¿sabes qué? Estoy en pecado. Pero Cristo murió por esos pecados. Cuando todavía éramos pecadores, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Entonces nos amó Dios sin condición. Hermanos, Dios nos amó primero y envió a su Hijo como propiciación por nosotros. Propiciación, quise pensar un poquito más en esa palabra. Y propiciación es una acción agradable a Dios con que se le mueve a la piedad y a la misericordia. Y Jesucristo cumplió esto. Vino como propiciación a Dios para hacer algo agradable a Dios. Ya sabemos que Dios en su tiempo observó la humanidad. Empezó a mirar y a ver si podía encontrar a alguien bueno. Pero no lo encontró. No encontró a alguien que pudiera hacer propiciación por nosotros. Pero Él encontró en su Hijo lo que necesitaba y lo que nosotros necesitábamos también. Entonces, lo cual fue una acción de parte de Dios. Hebreos 10, 5 al 7 y también versículo 9 dicen lo siguiente. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Por eso es que sabemos que Cristo vino como uno de nosotros, como un pecador. Continúa, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vino a hacer la voluntad del Padre Jesucristo. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Lo recalca otra vez. ¿Sí? Entonces, la propiciación, qué importante es que podamos ver que la propiciación Dios mismo la hace. Porque dice Jesús, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Recibió una tarea y Jesús estaba sujeto al Padre desde un principio a fin para hacer algo agradable a los ojos de Dios, para satisfacer a Dios. Requería de un sacrificio de una vez y para siempre, y fue Jesús. Él fue el sacrificio suficiente para que nosotros pudiéramos gozarnos el día de hoy, para que pudiéramos vivir libres nosotros el día de hoy, para que pudiéramos descansar en Dios como descansamos el día de hoy. Podemos entrar en ese descanso por la propiciación que fue Jesús para Dios. Así es como debe ser. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación. Este es Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense qué impresionante que Dios pasó por alto, haya pasado por alto nuestras faltas por la propiciación de Jesús, porque hizo una acción especial a Dios, algo que le agradó a Dios. Dice más, Primera de Juan 2:2, dice,
Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo, por los de todo el mundo. Pero aquellos que confiesen a Jesús, para todo el mundo, es la gracia de Dios, es el amor de Dios, pero para aquellos que confiesen a Jesucristo con su boca. Fe, acción, fe en acción tiene que ser. Entonces, Jesús vino para todos. Continúa diciendo, primera de Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Otra vez, la propiciación está aquí bien fuerte y nos deja algo, que no fue por nosotros, que Jesús mismo se sujetó a la voluntad de Dios, que nosotros no pudimos, no podemos y no podremos hacer nada para hacer lo que hizo Jesús por nosotros el día de hoy. No podemos hacerlo. Es simplemente que Jesús hizo algo agradable a Dios. La propiciación es una acción que paga la ofensa del pecado a Dios para que su santidad y justicia sean satisfechas. Pero no solo pagó la ofensa, sino que fue algo agradable a Dios. Eso es la propiciación. Pagó el pecado, pero también fue algo agradable a Dios lo que Jesús hizo. Jesús vino así como uno de nosotros, pero no cometió pecado. Vivió en el mundo, pero no vivió como normalmente se vive en el mundo. No pecó. Por eso es que Él fue el sacrificio perfecto para que Dios se glorificara en su tiempo. Y Dios se agradó a sí mismo en el cuerpo de Cristo, porque Dios preparó el cuerpo de Cristo. Amén. Y Cristo dice, he aquí que estoy para hacer tu voluntad. Sujeto totalmente a Dios está Cristo. ¿Cómo podríamos hacer algo agradable cuando nosotros ofendemos? ¿Qué podríamos hacer? A veces quisiéramos hacer algo agradable cuando ofendemos a alguien. Ahora estuvimos con toda la familia en un lugar, y había un niño llorando, en donde están los baños, lo estaban bañando con agua fría, y él estaba diciendo, por favor, ayuda, policía, mi mamá me quiere bañar. Era algo impresionante. Dije, ¿qué está pasando aquí con este pequeño? Pero a veces aún ahí queremos hacer algo agradable para que estas cosas estén bien, ¿verdad? Pero entonces, por ejemplo, también, ¿cómo podríamos nosotros hacer algo agradable cuando nosotros ofendemos a la esposa, por ejemplo? ¿Qué es lo que podríamos hacer para que ella esté contenta? O viceversa también. Eso es lo que Jesús hizo con Dios. Fue algo agradable a los ojos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ofendemos? Cuando ofendemos a la esposa. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ay, lo más que nos va a salir, a lo mejor vamos a querer dar un abrazo o un beso, o vamos a andar más amorosos para que se le olvide, para que se le pase eso que le hicimos, ¿verdad? No sé cómo lo hacen ustedes. Pero hay cosas especiales que sabemos de nuestras esposas, que es lo que les gusta, ¿verdad? Yo, por ejemplo, casi nunca andamos, supongo que casi nunca andamos mal, no sé, ella tiene la mejor respuesta. Pero cuando salgo a Tuxpan, yo sé lo que a ella le gusta. Algunas veces lo hago, soy olvidadizo, pero algunas veces lo hago. Yo sé que lo que a ella le gusta, lo compro y cuando me ve, bueno, ya saben, pero no quiero exagerar. Pero es que es así. Ahora más cuando nosotros ofendemos a la esposa, buscamos la manera de hacer algo para que esté contenta, ¿verdad? ¿Sí? O igual ustedes, mujeres,
No sé si han ofendido o dicho algo mal a sus esposos y también quieren hacer algo agradable para que eso se pase, ¿verdad? No sé qué harían ustedes, pero la cosa es que Jesucristo hizo algo muy agradable para que Dios estuviera satisfecho, para que Dios estuviera contento. Amén. Así es como debe ser, hermanos. Aún nosotros en nuestra vida cotidiana podemos hacer propiciación con nuestra familia, con la parte que tenemos en nuestro entorno, ¿sí? De pronto, ¿sabes qué? Alguien te regala algo y dices, ¿por qué me está regalando algo? Debe haber algo o no, pero de todas maneras, algo se hace para que haya un contentamiento. ¿Verdad que estamos contentos cuando obtenemos un regalo? Sí, nos satisface, nos llena. Así es como Dios se agradó cuando Jesús hizo esto, hizo propiciación para que nosotros quedáramos libres de pecado y también para que Dios se quedara agradado, está contento. Amén. Y sí es cierto, nosotros no podemos hacer más para que Dios se agrade con nosotros, porque desde ahí nosotros somos agradables a los ojos de Dios. Amén. No tienes que fijarte en si tienes barros o no, o si ya estás grandote o no, no. Simplemente Dios se ha agradado de ti de una vez y para siempre. No tiene nada que ver con nosotros, cómo nos vemos ni cómo somos. No, ya somos agradables a Dios por lo que Jesucristo hizo en favor de nosotros. Así fue como fue lo que sucedió. ¿Recuerdan, por ejemplo, la historia de Jacobo y Esaú? Jacob había hecho algo malo con su hermano. Desde un principio lo trató mal. Le robó la primogenitura, le robó la bendición. Y bueno, Esaú estaba tan enojado, pero tan enojado que él dijo que lo iba a matar. Pero entonces Jacob, por orden de su mamá y de su papá, se fue a otra tierra. Por allá vivió muchos años, le fue bien y toda la cosa. Todo le fue bien en lo familiar, aunque batalló, pero le fue bien. Y un día, hermanos, Dios le habló y le dijo que regresara a la tierra donde había nacido. Y Jacob se echó a caminar para atrás. Ya saben algo de la historia esa, pero va y él dice, voy a llegar allá, pero mi hermano Esaú puede estar molesto, me puede asesinar. Entonces prepara ciertas cosas, ciertos regalos, 1, 2, 3, y luego pone a su familia por temor a que le fuera a atacar, pone a su familia en diferentes grupos y envía primero los presentes allá con Jacob. Eso es una acción agradable. Es una acción que a veces es necesario para que alguien se agrade. ¿Sabes qué? No sé si fue lo que funcionó, pero realmente yo creo que en el momento que Dios le dijo a Jacob que se fuera a la tierra donde nació, Dios ya le había abierto el camino. Amén. Porque finalmente es Dios el que hace las cosas. Pero la propiciación es importante. Hacer algo agradable por los demás. ¿Sí? Aún en nuestros días podemos hacer algo agradable como Jesús hizo para Dios. No podemos hacerlo nosotros, pero Dios en Cristo lo hizo por nosotros. Y eso debería de hacer que nosotros estuviéramos cerca con Dios, estuviéramos metidos con Dios, que no tuviéramos conflictos que no pudiéramos arreglar, que tuviéramos una relación bien estrecha con Dios. Al ver lo que Jesucristo hizo por nosotros. Esto es suficiente para decir que hemos conocido y creído el amor de Dios en nosotros. Cuando vemos todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, por la voluntad de Dios. Es cuando deberíamos de rendirnos totalmente a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros.
Deberíamos de ser más conscientes de nuestro servicio a Dios. Deberíamos de estar más pendientes de la obra de Dios, de qué es lo que estamos haciendo el día de hoy. Cuando sabemos todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Dios es amor y si nosotros le amamos, vamos a permanecer en Él. No nos vamos a mover. De hecho, esa es la realidad. Porque en el momento que creímos, dice la palabra, que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Desde ahí ya somos propiedad de Dios. Y Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Somos una posesión adquirida por Dios a través de lo que Jesucristo hizo. Entonces permanecemos en Él. Por eso su amor se ha perfeccionado en nosotros y que tengamos confianza. Primera de Juan 4:17 dice lo siguiente: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Amén. Algunas veces hemos escuchado que aún los cristianos van a enfrentar el juicio, pero no vamos a enfrentar un juicio, porque nos dice aquí que nosotros tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así somos, como Jesús es. Habrá juicio, pero no para los justos, no para los que Cristo ha justificado, no para los que han permanecido en su nombre, no para los que son sellados por el Espíritu Santo. Y encontramos algo bien interesante en los tesalonicenses, de cómo va a ser, el orden. Pero aún después de eso nosotros estaremos con el Señor, ¿sí? Pero nosotros tenemos el valor para estar delante de Dios en el día que sea, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo, porque Jesucristo hizo algo agradable para Dios, para que nosotros fuéramos perdonados de una vez y para siempre. Podemos descansar en eso, porque sabemos que así va a ser y así es. Ya nos fuimos, aunque andamos aquí, pero ya estamos allá. Es lo que dice en el libro de Efesios, que Dios nos hizo sentar en regiones celestiales. ¿No es seguridad eso? ¿No es permanecer en Dios eso? Sí es permanecer en Dios. El asunto más crucial de esto es creer lo que Dios dice. Y lo que Dios dice, lo que leemos, es verdad. La Escritura es bien clave para que nosotros podamos estar tranquilos y con confianza en todo el tiempo. Porque Jesús lo hizo por nosotros. Podemos descansar en Él. No importa lo que está sucediendo, no importa lo que está pasando. Nosotros podemos descansar en Dios en todo momento. Por todo lo que Jesucristo hizo a favor de nosotros. Su amor se ha perfeccionado cuando nosotros nos amamos unos a otros. Cuando hay reciprocidad. Quiere decir que si alguien me ama, ¿puedo amarle? Es muy fácil. Es muy fácil amar a alguien que te ama. Hasta que algunas veces hemos mencionado que es fácil amar a alguien que te ama, que no tiene ningún problema con eso. Pero el asunto es que nosotros, cuando no encontramos reciprocidad, ¿podemos amar a alguien? ¿Podemos amar a quien te ofende actualmente? ¿Puedes amar a alguien que te ha golpeado tal vez? Dios es bien claro en su palabra. Dice Mateo
capítulo 5, verso 43 al 48, dice lo siguiente: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era según el pasado, según la ley. Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos. Amen a sus enemigos. Ama a quien te ha faltado el respeto. Tal vez nos rechina, pero es la palabra de Dios. Es lo que Dios dice. Ahí se ha perfeccionado el amor. Hermanos, ¿sabes qué? Cuando nosotros no amamos, cuando no somos capaces de amar, es más posible que nosotros seamos personas temerosas. Si nosotros no amamos de acuerdo a como Dios dice, podemos ser personas temerosas. Podemos ser personas muy inseguras también. Podemos ser personas que no tenemos una visión clara de lo que esperamos en el futuro. Cuando no amamos como Dios nos dice. Entonces dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Bendecir a quien te maldice. O sea, si alguien te maldice, respóndele con una bendición. En nuestros 5 sentidos, en nuestra vida natural, no quisiéramos, ni lo haríamos. Tal vez quisiéramos golpear a alguien cuando eso sucede. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te maldice, pues en lo natural no vas a querer bendecir, pero en lo sobrenatural sí vas a poder hacerlo. Vas a poder bendecir a quien te maldice. Dice más, hagan bien a los que les aborrecen. Haz bien. Si tienes a alguien en ese sentido, toma una despensa y llévasela. O hazle un regalo, haz una propiciación. Y hay un efecto cuando eso sucede. Cuando haces que esto sea posible, algo pasa en el mundo espiritual. ¿Cómo podrías, tal vez pienses, cómo es que puedo hacer bien a quien me aborrece? Es impresionante. Esto es sobrenatural. No es natural. Y ya saben que nosotros finalmente somos seres espirituales. Escrituralmente comprobado. Lo hemos visto durante estas semanas. Que somos seres espirituales. Entonces también, oren por los que les ultrajan y les persiguen. Manténganse en oración. Amén. Manténganse en oración. Hermanos, la oración es algo parecido a la lectura de la palabra de Dios. Te nutres, te estás renovando tu mente. Con la oración, cuando nosotros estamos orando, escuchen bien, hermanos. No sé si ustedes tienen el hábito de orar, pero cuando nosotros estamos orando, algo está pasando en el mundo espiritual. Te das cuenta de que algo está sucediendo. Cuando te metes a orar, se empiezan a manifestar algunas cosas. ¿Sí? Porque cuando nosotros no estamos orando, no estamos haciendo nuestra relación con Dios más estrecha, las cosas se ven como que van tranquilas, como que no pasa nada. Pero cuando te pones a orar, entonces empiezas a ver una manifestación de cosas sobrenaturales. Por eso es importante, hermanos, que nosotros nos mantengamos tanto renovando nuestra mente con la palabra como mantener nuestra relación con Dios. Porque así podemos orar aún por los que nos aborrecen, por los que nos maltratan,
por los que nos ultrajan, por los que hablan de nosotros también. Podemos estar orando. Eso es amar, buscar hacerles bien. La primera expresión de amor hacia nuestros enemigos es bendecirlos. Que Dios te bendiga. Es una expresión de amor. Segundo lugar, dijo Jesús, amar a nuestro enemigo significa hacer bien a los que te aborrecen. Que hagas bien. ¿Sí? Es por parte de Dios. La otra expresión es orar por quienes te maltratan y te persiguen. Son las manifestaciones del amor. Si nosotros amamos, entonces vamos a hacer esto. Pero si nosotros no amamos, no va a salir esto en ninguna manera. Vamos a querer que les vaya mal. Vamos a querer que fracasen. Vamos a querer que nada esté bien en las vidas de esas personas. Pero no es el caso de los hijos de Dios. Porque son nuevas criaturas. Se vistieron de ropajes de nueva naturaleza, que es en santidad y justicia. Tenemos unos nuevos ropajes. Como tal, viene algo diferente a nosotros. Y es las reacciones que tenemos, las manifestaciones del amor, bendecir, orar, hacer bien a los demás. Eso es lo que nos toca como hijos de Dios. Es una tarea tal vez que no quisiéramos, pero hermanos, es un mandato de Dios. Dios nos pide que amemos aún a nuestros enemigos. ¿Sabes qué? Veo una manera tan especial de amar es tal vez lo que haces o lo que hacemos nosotros. Tal vez cuando compartes del amor de Dios a otros, es una manifestación especial del amor de Dios. Cuando empiezas a compartir. Amén. Veo a algunos de ustedes cuando platicamos cómo están compartiendo con otros afuera y digo, wow, eso es el amor de Dios, que nosotros podamos compartir. Estaba hablando con Hugo algo acerca de eso. Entonces, así es como se manifiesta el amor de Dios. Cuando traemos a alguien a los pies de Cristo. Les digo que esta fue una semana muy especial. Dios trajo a algunas personas a Cristo, a los pies de Cristo. Aparte de que ha habido otras cosas también. Pero es que nos conviene mantenernos así. Haciendo caso a Dios, a lo que Él nos dice. Nada más especial que nosotros podamos tener una relación con Dios. Nada más especial que eso. ¿Y sabes qué? Se va a traducir en una vida de paz y de bendición. En donde quiera que estés. Donde tus pies se planten, vas a ser una bendición. Si tú mantienes una relación estrecha con Dios, ya eres hijo de Dios. Ya eres un heredero. Pero que te mantengas, que ames como Dios dice que debes amar. De esa manera. Que puedas amar aún a aquella persona que te ha ofendido de la peor manera que tú creas. Que puedas amar a esa persona así. Eso es algo sobrenatural, hermano. No es algo tan natural como podemos nosotros ver. Dios nos amó cuando éramos pecadores. Amamos desde nuestro espíritu, que es perfecto, porque la conexión que tuvimos con Dios fue de nuestro espíritu a espíritu, no de nuestra alma, no de nuestro cuerpo, fue de nuestro espíritu. Por tanto, desde ahí nosotros amamos. Por eso es que es sobrenatural. Porque si amáramos desde nuestra alma, les aseguro que no sería seguro. Les aseguro que no sería seguro. ¿Sí? Pero nosotros amamos desde nuestro espíritu nacido de nuevo. Desde ahí amamos a los demás.
Esa es la parte importante en nosotros, que nosotros amemos desde ahí. El ejemplo perfecto es lo que dice, hablando de lo sobrenatural. Por ejemplo, no sé si voy a salir del tema, pero Romanos 4:17 dice lo siguiente, que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fueran. Esto es desde nuestro espíritu, nacido de nuevo. Esto es sobrenatural. Dice la Escritura que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, con lo que no se podía, pero él creyó porque fue sobrenatural. Y así es como nosotros tenemos que ver desde nuestro espíritu, nacido de nuevo. Y el mismo orden natural nos dice, Hebreos 11:3, dice que lo natural vino de lo sobrenatural. Así es como funcionan las cosas. Desde nuestro espíritu nacido de nuevo, que es sobrenatural, es como nosotros podemos amar a los demás. Amar a quien nos ofende. Amar a todo aquel que vitupera, que dice lo que sea en contra de nosotros. Pero más, el amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Quieres vivir en paz? Ama. ¿Quieres estar satisfecho? Ama. Como Dios nos manda a amar. Así es como tenemos que hacerlo. Y amar a Dios nos hace apegarnos más a Él. Nos hace querer conocerle. Nos hace, si íbamos en un rumbo equivocado, alinearnos otra vez con Él. El amor perfecto desecha el castigo, echa fuera todo temor. Por el amor perfecto nos vemos en lugares celestiales. Así es como nos podemos ver. Hermanos, yo creo que es un buen tiempo. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies.